veces para muchos utópicos, pero de las utopías está hecho el progreso del mundo. Y la única verdad de la realidad es una falsedad grande. La gente lo repite mucho, pero no. La verdadera realidad son los sueños. La continuación de la lucha armada por parte del Ejército Revolucionario del Pueblo significa concretamente que van a continuar los secuestros de ejecutivos de grandes empresas. Aunque los ejecutivos de grandes empresas sigan explotando al pueblo argentino, nuestra organización va a seguir tomando medidas contra los ejecutivos de las grandes empresas. Era un papá bastante especial, o sea, que tenía una vida bastante diferente a la que podía tener un padre, o sea, que no estuviera metido en intentar hacer una revolución. Robert tenía pelotas que muchos de los partidos políticos hablan todos los días, las confiterías mintiéndole a la gente. Él no, él andaba en los barrios. Los compañeros nosotros más escuchábamos y los niños que más respetaban naturalmente, no porque lo que yo era bueno, así era lo contrario del autoritarismo. Ha sido fiel siempre. Sus ideas y su conducta coincidían totalmente. En Cuba era un héroe y acá era un personaje muy querido. Soy casi la mentalidad de todos. Todos los pandilleros podemos ser bien que éramos antes. Tenía mucho cariño. Pienso que no sabían las cosas que nos hicieron, pero que no se podían haber hecho sin esos compañeros. Siempre destacaba la unión que había entre hijos de diferentes madres, porque nosotros somos 7 varones de la primera madre y 6 varones, 7 hijos, y de nuestra segunda madre, que eran hermanas ellas, ¿no? 3. Eran 3. Bueno, él destacaba siempre esa cosa que era, no había ningún distingo entre unos y otros. Todos éramos hermanos. Él siempre velaba por que no haya injusticias en la familia, que no haya discriminación entre una familia y otra. Él decía siempre, todos somos una gran familia, porque éramos de 2 madres diferentes, pero teníamos un tronco común, diríamos, ¿no? Cada uno de nosotros nacía en casas diferentes, le encantaba cambiar de casa. Bueno, Robin nació en el Tucumán 314, muy cerca del centro, pero aquí todo es chico, Radio Centro. Y cuando supe que era varón me puse a llorar desconsoladamente, y entonces mi madre me dice, bueno, mira, para que te quedes tranquila, para que te tranquilices, te voy a dar a vos el privilegio de que le pongas el nombre. Entonces yo le elegí el nombre, Mario Roberto. Después le pusieron, como fue ahijado de Justo, le pusieron Agustín, Mario Roberto Agustín, figura en la partida de nacimiento. Cuando cumplió 2 años ya vivíamos en otra casa, porque mi padre, en ese entonces había muchísimas casas para alquilar en Santiago y no teníamos propiedad nosotros y vivíamos cambiando, cada 2 años estábamos en un nuevo domicilio. Así que de ahí de calle Tucumán nos fuimos a Avenida Belgrano. Era una casa enorme.
Y cuando cumplió 2 años, creo, Robbie, le regalaron un auto de esos a pedal. Se sentó a la mañana y se levantó a la noche. Por segunda vez estuvimos en Buenos Aires, él, yo y otros hermanos, y nos hicimos socios de un club que quedaba muy cerca de River, y ahí practicábamos básquet. Y como Robbie nos visitó en verano, y él ya era jugador aquí en Santiago, ya jugaba en las divisiones inferiores de un club que se llamaba Estudiantes, entonces él ya sabía jugar al básquet. A pesar de que era muy chico comparado con nosotros, él era la figura destacada del equipo. Nosotros le decíamos el justiciero, porque él, por ejemplo, siempre abogaba por la gente. Antes se podía tener mucha gente que te atienda, que te sirva. Ahora ya las condiciones económicas han cambiado, pero él siempre abogaba por eso, que hubiera una igualdad, que un trato bueno para la gente, los empleados que le dicen ahora en la casa. El servicio doméstico nunca comía con los dueños de casa, ¿no? Él no, las niñeras, lo que sea, empleadas domésticas comían con él, así con la familia, como si fueran un miembro más de la familia, ¿no? El trato, todo, sí, él era enemigo de las desigualdades. Los recuerdos que guardo son las discusiones en mesa, ¿no? En la mesa, en la sobremesa. Pero discusiones muy acaloradas, o sea, porque bueno, además discutían los hermanos todo el tiempo, ¿no? Porque hay un escritor polaco, Víctor von Robbie, que escribió un libro, Diario Argentino, y él decía que los santuchos eran como un volcán, que eran con su pasiva tranquilidad, pero que podían explotar en cualquier momento, una cosa así, ¿no? Yo tenía hermanos que eran nacionalistas, que seguían el revisionismo histórico, que leían a Irasusta, y tenía a Milka, el hermano mayor, que era comunista, bueno, otros 2 que eran radicales, y algún peronista, y después, bueno, Robbie, que en esa época todavía era muy joven, estaba formándose. Y bueno, y a Robbie lo conocí justamente a raíz de que, bueno, cuando él iba a la librería, por supuesto, cuando era estudiante universitario de Ciencias Económicas en Tucumán. Y además porque venía a ver a su hermano por las reuniones políticas y demás, ¿no? Era el lugar de encuentro de toda la gente de Santiago del Estero. Francisco era, diremos, el intelectual de la familia, y él ahondó en el tema del indigenismo. Consideraba, ¿no?, que había que reivindicar el indigenismo, las raíces. Fue diremos, el germen, el embrión de lo que luego fue el PRT. Además se había conformado un grupo de jóvenes deseosos de manifestar su capacidad intelectual y dar alguna, digamos, un progreso cultural a Santiago del Estero. Y así nace la revista Dimensión. Robbie fue para mí una persona admirable por su capacidad también, ¿no? Así, digamos, desde el punto de vista político, y con esa humildad, realmente se lamentaba o le dolía mucho la pobreza de la gente, porque a veces charlaba conmigo en el negocio, y hasta cuando él venía de viaje de Buenos Aires a Santiago en tren, él una vez le dijo a su mamá que la valija que traía la ropa la había perdido, y no era así. Él sacó la ropa y le dio a la gente que estaba pidiendo cuando pasaba el tren. Robbie, lo conocí ahí, me entusiasmó de la forma que él era un hombre no conozco hombre en mi vida que yo me criado en la actividad política, ¿sí? Un hombre tenía esa conciencia de era un hombre superhumano para activar, andaban activando por todos lados, iba al campo,
hablaba la quichua, ya empezó a aprender la quichua, todo. Podemos ubicar alrededor de eso, 65-66, el momento en que la revolución, o sea, lo que digamos significa esa palabra, o significaba esa palabra en aquellos años, pasa a ocupar el centro de su vida. Él conoció en Tucumán a un profesor porque era, sí, profesor norteamericano, y discutía. Y él lo invitó para que cambiáramos, porque le decía, yo quiero que vea la realidad norteamericana, porque cuando daba sus clases de economía, en la Facultad de Ciencias Económicas, Robbie lo dejaba siempre mal parado, porque le refutaba. Y creo que él le facilitó, no sé, un viaje, quiero que conozca Estados Unidos para que te convenza de que lo que es Estados Unidos. Y él, no sé, le ayudó para ese viaje. Y lo hizo el viaje ese, Robbie con Manuel Roberto, con la señora. Pero vino más a pensarlo que nunca en sus ideas. Claro, de allá vino más convencido que de lo que antes. Me acuerdo que mandó una tarjeta de Panamá, que era inconcebible que en Panamá el dólar sea la moneda del país. Y resulta que ahora estamos nosotros en la misma situación. El proceso será largo y tendrá sinsabores. Con la ayuda de Dios extenderemos a todo el país los beneficios de esta forma de vivir y de actuar. Siempre me dio la impresión de que mi vieja estaba muy enamorada de él. Además, todas las cosas que hacía, en el sentido que ella tenía ya un proyecto de vida, le gustaba el arte, pintaba, hacía otras, era profesora. Ella estaba la mayor parte del tiempo, finalmente, cuando nosotros ya teníamos tipo 5 o 6 años, yo tenía 5 o 6 años, mis hermanas un año menos cada una, ella empezó a militar. Entonces los recuerdos que tengo son esos, los primeros inicios de la militancia de mi vieja, porque mi vieja empezó a militar después que mi viejo. Ella primero, al principio no militaba, sin embargo, siempre me dio la impresión de que había un gran amor entre los dos, porque es como que también mi viejo no es que le dijo, no hubo una parte de él que tuvo que ver así de influencia, de decirle, bueno, vos tenés que dejar esto para ponerte a hacer lo otro, sino que fue una decisión de ella. La relación de pareja de ellos fue bastante armoniosa, porque como que armoniosa porque cada uno tenía sus proyectos como persona, pero finalmente pudieron, como se dice, estar juntos. Compañero habla mucho de que un compañero humilde, que estaba en un rincón, que cebaba mate y que no hablaba y que pasaba desapercibido. Bueno, yo la primera impresión que tuve de Santucho no fue esa, fue la de un dirigente, que estaba en el papel de dirigente y bueno, y que era un jefe. El PRT se da debido a la lucha de clases en la Argentina. Fue fundamental para ese hecho la Revolución Cubana en 1959. Luego, las grandes represiones en la Argentina, sobre todo la de Onganía, hicieron que aparezca
lo que a ustedes les interesa, la historia del ERP. Entonces ahí el PRT era el producto de la fusión entre el Frente Revolucionario Interamericano Popular, donde estaba Robi, que tenía presencia en el noroeste argentino, y de Palabra Obrera, que tenía presencia acá en Buenos Aires, en la zona más industrial, que se fundó en mayo de 1965, ¿cierto? El PRT, para decirlo así esquemáticamente, era un partido marxista-leninista de combate formado por compañeros entregados de cuerpo y alma a la revolución. PRT fue en realidad la organización que más dolores de cabeza le dio al enemigo, ¿no? El PRT en el año mediado del 75, en el Comité Central Ampliado Vietnam Liberado, digamos, en ese momento tiene más de 5.000 militantes, tiene, bueno, desarrollado el ERP, las estructuras. Realmente el PRT se había convertido en un partido nacional en el sentido que abarcaba todo el territorio del país, y además un partido, como dice Gramsci, que salvo que es por métodos militares no puede ser destruido, digamos que es un partido que ya está, que los dirigentes, los cuadros y la estructura del partido ha echado raíz en la sociedad. En el cerro tucumano, montaña adentro ya en la espesura, se oyó un susurrar extraño como un secreto de muchas voces. Los cañaverales se encendieron, los sindicatos se estremecieron, monopolita y banquero, miedito en serio esa vez sintieron. El obrero azucarero, clara vanguardia ya se perfila, lucha ocupando el ingenio, le tira molo a la policía. El cordobazo que hace temblar a Onganía, que es presidente, la guerra la ha comenzado, reza un titular del combatiente. Robi ya llegó, jefe de la guerrilla, el PRT es un guevarista y viene a combatir, fusil en la mano, al orden de patria que derraman sangre de nuestros hermanos. El Ejército Revolucionario del Pueblo informa. Comunicados número 5 y 7 sobre la detención y juicio revolucionario al cónsul inglés y gerente del frigorífico Swift de Rosario. Al pueblo. El señor Stanley Sylvester, puesto a disposición de la justicia popular, está siendo sometido a juicio revolucionario por el ERP. El señor Sylvester representa simultáneamente a los intereses de los enemigos del pueblo argentino. En esa época leíamos Ho Chi Minh, a Giap, a Mao, leíamos a Lenin, pero permanentemente... Azúcar, aceite, leche en polvo y arroz. 3.600 personas aproximadamente van a recibir en este preciso momento cada bulto, uno por cabeza. Además, mañana posiblemente puedan entregarse 2 frazadas a cada operario, a razón de 3.700 personas. El frigorífico Swift, se nos comunica, compró 10.000 frazadas, pero todavía no han llegado, les cuesta reunirlas en la ciudad de Rosario. Teníamos una concepción de desarrollar internacionalismo, pero a partir de las organizaciones que combatían en América Latina, y de desarrollar una concepción de desarrollar internacionalismo, pero a partir de las organizaciones que combatían en América Latina, y de desarrollar una concepción de desarrollar internacionalismo, pero a partir de las organizaciones que combatían en América Latina, y de desarrollar una concepción de desarrollar internacionalismo, pero a partir de las organizaciones que combatían en América Latina, y de desarrollar una concepción de desarrollar internacionalismo, pero a partir de las organizaciones que combatían en América Latina, y de desarrollar una concepción de desarrollar internacionalismo, pero a partir de las organizaciones que combatían en América Latina, y de desarrollar una concepción de desarrollar internacionalismo, pero a partir de las organizaciones que combatían en América Latina, y de desarrollar una concepción de desarrollar internacionalismo, pero a partir de las organizaciones que combatían en América Latina, y de desarrollar una concepción de desarrollar internacionalismo, pero a partir de las organizaciones que
Así que nos esforzamos mucho en apoyar al pueblo boliviano, que tenía planteado también desarrollar la guerrilla en Bolivia. Teníamos relaciones con el MIR chileno, con los Tupamaros, y con el movimiento de Hugo Blanco en Perú. También se hizo un intento de montar una guerrilla ahí en Perú. Y esa era toda una experiencia muy importante que íbamos acumulando, porque íbamos asimilando experiencias de otros compañeros de otros lugares, ¿no? Y ahí, en el caso de Robbie, lo que te decía de la palabra era porque un compañero que como conocía la realidad de la organización tan en detalle y estudiaba y conocía la situación general, y bueno, claro, importante, todo lo que te decía era importante, ¿no? Es decir, desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista de la práctica, ¿no? Porque, y aparte una práctica que él la avalaba con el cuerpo, ¿no? Entrevistamos aquí en el patio, frente al mismo lugar donde se está repartiendo la mercancía ordenada por el Ejército Revolucionario del Pueblo a un operario. ¿Cómo se llama, señor? Ventura Gordón. ¿Qué le han dado aquí en este bolso? Y hay aceite, muchas cosas como aceite, azúcar, leche en polvo y arroz. ¿Qué opina de todo esto? Muy bueno. ¿La frazada para cuándo se la prometió? No sé, la frazada en realidad no, acá en los paquetes que nos ha dado, no hay frazada, pero pensamos que va a cumplir con lo... No, me decían que cuesta trabajo encontrar tantos miles de frazadas de golpe en la ciudad, dicen que no hay en los negocios. No, era un problema de ellos, no nuestro, ¿no? La imagen que tenía mi viejo en Cuba era una imagen de un personaje político muy importante dentro de la historia argentina contemporánea, digamos. Esa era la imagen que yo tenía. Y tenía una imagen también de que en cierta medida nuestro destino, nuestra tarea, lo que fuera, estaba muy ligado a continuar en cierta medida los pasos de ellos. Una continuidad que para mí sigue viviendo claramente, o sigue siendo un desafío, sigue siendo una apuesta, pero en ese sentido yo lo pensaba en ese momento como una continuidad más formal, ¿no? Más PRT, más la historia de mi viejo concretamente. Claro que tuve muchas mediaciones, ¿no? Yo también, por supuesto, tenía mis proyectos personales y todo, pero esto era como una cosa muy fuerte. No le gustaba mucho, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos alguna cosa que podía tener que ver con el consumo. Entonces eso sí nos decía, pero no, por ejemplo, mi abuelo una vez nos regaló unas sandalias a las 3, que eran con corchos. Esas sandalias, porque en esa época se usaban esas sandalias de corcho, y entonces nos dijo, pero ¿cómo andan ustedes con eso? ¿No ven que eso es una cosa de...? No me acuerdo bien qué nos dijo, pero como que no podíamos estar copiando lo que era la moda, o pensando de que si eso estaba de moda, nosotros no teníamos que poner las cosas que usaba todo el mundo. Veía la explotación en el ingenio donde él fue a trabajar, en el ingenio San José de Tucumán, donde comenzó a ideologizarse. Entonces él quería defender a los demás que no podían, por la cultura, por el analfabetismo, por mil cosas, no podían darse cuenta primero de la explotación y menos organizarse y lograr un proyecto como el que les propuso. Que recuerdo hay como dos historias donde mi viejo apareció como medio demonizado, que fue una vez un taxista, la típica, que no me acuerdo bien cómo fue, pero creo que iba con mi primo Miguel y veníamos, no sé, y no sé por qué salió el tema de viejo, capaz que en la radio habían dicho algo o algo así, y entró a putear así a full el taxista. Otra vez que yo fui a hacer el trámite para que me dieran la exención del servicio militar por ser hijo desaparecido, que era como, viste, una cláusula, una cosa. Cuando todavía existía el servicio militar, uno si era hijo desaparecido no podía estar exento. Y fui a hacer el trámite, fui a la dependencia ahí del ejército, no sé, en San Telmo por ahí, y me farrearon ahí, no abiertamente, pero me verdugueaban, como en el trámite administrativo, ¿no? Anda para acá, anda para allá, así, y yo tranquilo igual, y al final de todo el tipo vino y me dio el documento con el sello, y me dijo para que vea que nosotros no tenemos rencor, una cosa así, me dijo el tipo. Yo estaba ahí rajando, por supuesto. Y entonces había un partido importante, porque estaba todo este tema de los campeonatos, y se terminaba un campeonato, y entonces era Estudiantes y River. Y él tenía mucha ganas de ir a verlo, y entonces, bueno, un
un domingo fuimos. Venía usando ya hace unos cuantos días un bigote que le habían aconsejado a los compañeros que se pusiera para tratar de disimular un poco su aspecto. Y bueno, yo me he dado cuenta de que ese bigote medio como que no le quedaba muy bien, que se le notaba un poco. Incluso, bueno, en un momento se lo dije. Pero bueno, o sea, se lo acomodó y fuimos así, fuimos a ver el partido y bueno, esos eran los momentos que, por ejemplo, yo creo que él hacía como un paréntesis de lo que estaba haciendo, porque cuando íbamos a ver, ese día fuimos a ver ese partido, como que él se olvidó de todo. Estaba re atento a que Estudiantes de La Plata hiciera un gol, ¿no? Y que bueno, que nosotros también lo disfrutáramos con él. Nos hacía toda esta cuestión de miren lo que, bueno, esos comentarios de las jugadas futbolísticas. A nosotros nos llevan a Rawson y nos condenan 10 años de prisión. Ni bien llegué a Rawson, empecé a pensar en la fuga. Trasladado a Rawson, que era una cárcel de máxima seguridad, con que es donde iban concentrando las personas, los compañeros que ellos consideraban más peligrosos. Cuando llegamos ahí ya empezamos a preparar la fuga, porque en aquella época, claro, era la única posibilidad de retomar la lucha afuera, era fugarse, porque no había ninguna posibilidad legal. Pelado, esto de hacer un pozo y guardar las armas acá es una pelotudez infinita. Facio nos va a hacer entrar las armas y vamos a tomar el penal. Vamos a tomar la biblioteca y los salones. Hablé con Tosco, pero Tosco no está de acuerdo en la fuga. El topamiento era de adentro hacia afuera, porque también habíamos detectado que todo el sistema de seguridad estaba a la espera de una acción desde afuera hacia adentro. ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Pum! ¡Vamos que nos vamos! ¡Vamos que nos vamos! Pero ¿qué pasó? El responsable del grupo de camiones, que era José Benítez, que evidentemente, en lugar de ingresar al penal, se va al penal cuando escucha el disparo. Santucho, usted pudiera ofrecernos su opinión y acerca de las declaraciones que ofrecieron a la prensa los sobrevivientes de la matanza de Trelew en Argentina. Pero a mí, yo digo que me agarró de sorpresa porque, por supuesto, no pensaba de que la pudieran matar. Las declaraciones de los compañeros muestran con toda claridad lo que ya presentíamos acerca de cómo se han desarrollado esos acontecimientos que se filtraron a través de la información de la prensa burguesa en la Argentina, que pudimos leer, donde la argumentación de que se había tratado de un intento de fuga era claramente insostenible y se traslucía que los compañeros habían sido asesinados. Las declaraciones de nuestros compañeros, de los tres compañeros sobrevivientes, confirman esas suposiciones que nos habíamos hecho en aquella oportunidad, ponen claramente de manifiesto el carácter brutal de la dictadura fascista argentina.
eso lo que yo recuerdo es que, o sea, que pasaron la noticia por televisión y bueno, y mi primo mayor, un primo que tendría más o menos entre 10 y 15 años más que yo en ese momento, vino y me dijo la noticia y yo en ese momento tenía 9 años. Y entonces recuerdo que bueno, que me abracé a él y bueno, fue de ahí como que tomé noción de lo que estaba sucediendo. Pero después de esta entrevista que le hacen en Cuba, que también es muy formal, habla bien como dirigente político y todo, pero en un momento precisamente me lo preguntan por los fusilados de Trelew, se le quiebra la voz, claramente se le quiebra la voz, ¿no? Podrían haber eso lo podemos ver. Sí, claro, sí. El recuerdo de nuestros héroes permanece y permanecerá siempre en el sentimiento de nuestros pueblos y serán esgrimidos como bandera en la continuación de la lucha por la independencia de nuestra patria, por la liberación social de nuestro pueblo, y que no cejará, no disminuirá, no se debilitará hasta el triunfo final, hasta el triunfo de la revolución socialista. Nadie se animaba a decirnos de nuestra familia. Ellos se enteraban por los medios y estábamos en la casa muchos familiares reunidos y hasta que lo escuchamos en la televisión. Así que fue muy difícil aceptarlo y escuchamos el nombre, empezamos a repetir los nombres de las personas muertas, de los compañeros y bueno, el nombre de ella fue el quinto, si mal no recuerdo. Y bueno, fue un choque bastante grande porque estábamos esperando que justamente no pronunciaran ni el de mi madre ni el de mi padre, pero pronunciaron fríamente el de mi madre. Volviendo a Rolly, lógicamente, porque siempre pregunta, bueno, él tenía yo no sé si decirlo como una dolor, pero lógicamente al dolor que teníamos todos los compañeros se agregaba la situación también personal de él. Por supuesto, eso también me han preguntado, eso nunca afectó su decisión, sino por el contrario, también la reafirmó porque era como a partir de un hecho trágico y doloroso, era como la confirmación de la brutalidad con que venía actuando la dictadura. Sí, 6 meses después de que él se fue, o sea, secuestra el avión y se van para Chile, pasaron 6 meses más o menos. Y el encuentro se da, por supuesto, también dentro de todo el marco de lo que es la clandestinidad, ¿no? Ya en ese momento nos encontrábamos en casas o sea, teníamos que cambiar mucho de casas. O sea, estábamos viviendo todavía con mis abuelos, pero a mis abuelos viene un compañero y le dice que mi viejo ya llegó y que nos quiere ver. Y entonces nos llevan a una casa en otro lugar, en la provincia de Buenos Aires, que recuerdo que era una casa prefabricada, en ese momento se le llamaba así. Nos dijo palabras que tenían que ver con recordar a mi vieja, un poco lo que ella, cómo era ella y cómo ella nos quería. Y que nosotros la recordáramos así. En realidad eso nos dijo. Y después nos dijo que lo más pronto posible nos volveríamos a ver, que él iba a ir un tiempo a Cuba, pero que después nos íbamos a volver a encontrar. La llama de la guerrillera, porque trabaja en los montes, por medio de mar, pasa la guerra con Tucumán. Anda la guerra, no tu
tucumanos, allá en los cañaverales, cuando la noche viene bajando, los turnos de Argentina, los colonazos de los disparos, de los turnos de Vendere, los colonazos de los disparos. Compañía de monte, Ramón Jiménez, con Tucumano que va al combate, de los santuchos su comandante, Tucumano que va al combate, de los santuchos su comandante. Pese a estos estúpidos que gritan, que han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que haya todavía sonado el escarmiento. ¿Qué significa para ustedes Juan Domingo Perón? Para nosotros un líder popular y forma parte de un movimiento heterogéneo, un movimiento complejo, un movimiento que tiene una mayoría de un sector, podríamos decir, conservador, que no responde a los verdaderos intereses de la clase obrera y del pueblo, y que por el contrario intenta, con el engaño y en connivencia con el ejército contrarrevolucionario, los elementos provenientes de la pasada dictadura militar, como el comandante en jefe del ejército, que fue uno de los más destacados represores del Cordobazo, jefe de operaciones en el Cordobazo, tiene en saber la muerte de decenas de combatientes populares en aquella ocasión, y toda otra serie de elementos reaccionarios, como el ministro de Economía Gelbar, el ministro de Bienestar Social de Torrega, toda una serie de enemigos de la clase obrera y del pueblo. El 1 de mayo de 1974, Montoneros rompe con Perón en la Plaza de Mayo. Una semana después, el PRT lanza un comunicado, una resolución, una propuesta, mejor dicho, de armisticio, de suspender la lucha armada, concretamente. Suspender la lucha armada con la condición, bueno, de que se liberara los presos políticos, que fuera una serie de exigencias, como se hacía en aquella época. El PRT lanza una propuesta de Frente Democrático y Patriótico, o sea, de unir a todas las fuerzas políticas, incluso burguesas, como le llamamos en ese periodo, a sectores de los partidos tradicionales, del peronismo, del radicalismo, a unir a todas esas fuerzas en un frente, justamente para evitar la fascistización que se dio y el golpe de Estado militar. Y en ese movimiento el PRT no pretendía ocupar ningún lugar especial. ¿No? Decía, lo que nosotros queremos es que ese frente, que nos dejen participar, nada más. Nosotros suspendemos la lucha armada y todo, pero digamos, proponemos la formación de un frente democrático y patriótico donde pueda participar la guerrilla. Para mí el libro más interesante que escribió mi viejo, el texto más interesante que escribió mi viejo, fue uno que se llama Poder Burgués, Poder Revolucionario. Pero hasta ahora, yo creo que para mí lo había leído, y en general se ha leído como una línea política más, de una organización política, más dentro de la variedad de organizaciones políticas y muy en relación con eso. Y en realidad para mí, ahí hay una idea muy fuerte, que es la idea de doble poder, que si uno la rastrea bien, se da cuenta que ahí, como mi viejo, ve algo así como un momento en el cual las líneas políticas diferentes pierden sentido. O sea, como la sensación es como que todo el mundo se queda sin línea a partir de lo que pasa con el peronismo en el 64, ¿no? Todo el mundo esperaba algo del peronismo y todo el mundo se queda en línea, de Montonero hasta mismo gente del peronismo, sindicatos, la izquierda marxista, la izquierda, todo el mundo. Como dice, bueno, ¿y ahora qué pasa? Entonces dice, nosotros participando en un frente podemos hacer política y podemos modificar la situación, podemos dar lugar a una profundización democrática solo desde la política, sin necesidad de recurrir a la lucha armada. Y eso a mí me parece de una novedad enorme, ¿no? Y un elemento a tener en cuenta, dada la visión, ¿no es cierto?, que todos tenemos, o sea, que las nuevas generaciones y las viejas también tienen del PRT.
levanto el diario, veo así en un cuadro, un recuadro chico nomás, decía último momento o algo así, decía, habrían abatido, dice, al revolucionario Mario Roberto Santucho. Lo daban como una noticia no confirmada, ¿no? Y bueno, pero ya promedia la mañana ya se confirmó, ya sí. Fue una noticia terrible, porque tan terrible que no la quería creer. Ya estaba a punto de viajar, creo que al día siguiente viajaba al exterior. Santucho iba a salir del país, se había establecido incluso un plazo de una semana, que se posterga porque había una reunión con montoneros y con poder obrero para formar una organización unitaria entre las tres organizaciones, que incluso a propuesta de Montoneros, y un poco inspirada por la OLP palestina, se iba a llamar Organización para la Liberación de Argentina. Bueno, fue muy difícil, pero en el fondo nosotros teníamos toda la base ideológica de por qué ellos luchaban, de la justicia de sus ideas, de la camaradería de que existía en el PRT. Y bueno, entonces yo pienso que tienen que ser reconocidos, porque ellos se enfrentaron a un poder mucho mayor que el que ellos podían lograr tener como partido, como organización. Entonces escuché por radio la noticia de que habían matado a Robbie. Y bueno, la primera reacción fue no creerlo, ¿no? No creerlo, uno, porque resultaba difícil creer eso. O sea, para nosotros era, Robbie era intocable, tenía un peso muy grande su vida, su papel. Y por eso, y como que nos autoconvencíamos, ¿no?, de que a pesar de todo a él no le iba a pasar nada. Una revolución o se triunfa o se muere. Y el sueño se hace a mano y sin permiso, arando el porvenir con viejos bueyes. En ese sentido yo admiro mucho, en todo caso, el tipo de vida que eligieron mis viejos. Matan a Rob y todo, estábamos desbandados un poco. Almirca está preso, Almirca es el hermano mayor, y un día dice que golpean, porque era una visita larga, era un pasillo. Dice, lo busca un señor Santucho, dice. A mí, a Carlos Federico Cáceres, yo estaba trabajando, pero mi familia tenía aquí en Santiago, yo trabajaba, tiraba unos mangos para acá, para mi familia. Y yo me quedo sorprendido, y digo, allá lo veo, un peticito, con una gorrita, y lo veo bien, Almirca, hermano, le digo, y lo hago pasar, y mamá le dice, y lo hago pasar a Almirca allá, doctor mamá, él es Santucho, uy, mamita querida, esa vez me mete preso. mi mamá estaba haciendo una tortilla ¿cómo es? Con carbón. Santucho, ¿usted pudiera hablarnos sobre la situación actual, el momento actual en Argentina, su país? Sí, pese a que estamos un poco alejados de nuestra patria por razones de distancia, la situación conocida, llegan noticias de distintas actividades de la unidad guerrillera. Como todos sabemos, la situación en la Argentina de las masas es muy favorable.
ha habido grandes movilizaciones, continúa habiendo, y se han comenzado a desarrollar las fuerzas revolucionarias. Rosario pasa igual en toda la Argentina y puebladas. Los milicos van a transar pa' quedar con la espada afilada. Después va a venir el GAN, volver a gobernar el peronismo, partido de la burguesía que aleja a la masa del socialismo. Pero es en un frío agosto 72, marca el almanaque. Traman la fuga, luego entre León será la masacre. Escriben los compañeros que hay una flor en lo que crece. Nuestra mano la recoge, nuestro fusil la protege. Roby se fugó, se fue para la isla, está con Fidel. Es un guevarista y vuelve a combatir, fusil en la mano, a los vendepatria que derraman sangre de nuestros hermanos.